En la villa altoaragonesa de Robres todavía se mantiene en pie algún ejemplar de construcciones en piedra llamadas tambores. Estas pequeñas casetas se construían en un alto del viñedo para poder vigilar el fruto de las viñas a través de unas ventanas o aspilleras. La desaparición de los viñedos en esta zona ha traído consigo el progresivo hundimiento y deterioro de estos tradicionales tambores de piedra. Los miembros de la asociación El Pimendón han decidido construir uno de estos tambores en un viñedo cercano a la localidad para que quede constancia de la técnica utilizada en el proceso. La construcción comienza por esplanar el lugar y marcar la cimentación. Ángel Maza, albañil de profesión, siguiendo las indicaciones de su abuelo, el señor Manolo, traza los dos círculos paralelos entre los que se levantará la pared. Pero aquí ahora hay que excavar unos 20 centímetros o 30 hasta que esté el solar bien duro, o sea, cogerlo firme. Y allí ya se puede hacer pared. A golpe de pico y jada, Ángel y Manolo van excavando el alacete, guiados por las líneas concéntricas. Bebe, Manolo. ¡Ah! 60 te acompañen. Para la construcción de los tambores siempre se han utilizado las piedras de viña, que se sacan entre las cepas y que se han ido amontonando junto al viñedo durante muchos años. Mientras Luis mantiene la distancia de la circunferencia con una cuerda, entre capas de mortero, Ángel coloca una a una las piedras de viña. Para mantener siempre la distancia correcta, tanto en las piedras que dan al interior como en las que quedarán al exterior, la cuerda lleva dos pequeños nudos que marcan la anchura que debe tener la pared. Es piedra de campanil, ¿ves? Como hace ting. Es eso. ¿Ves? Muy sana. Mírate. Además de dirigir el trabajo, el señor Manolo se encarga de enzaborrar o encascar, que consiste en rellenar con piedras pequeñas el interior de la pared para que no entre tanto mortero y quede más fuerte la construcción. Esto es enzaborrar. Esto por un regular lo hacen los chicos. Y yo, claro, como ya estoy en ese gremio, estos son por un regular los desperdicios de las piedras. Cuando se cantean, pues salen muchos saborricos. El miedo guarda la viña. Y claro, pues los tambores, ya se ha nombrado que hay unas viséricas, y el que está dentro no lo ves desde fuera. Aunque pases por el camino no lo has de ver. Y claro, dicen, coño, pues si estará el viñador dentro de la caseta. Y aunque no estés, el temor ese, el miedo. La técnica de construcción con piedra sin labrar recibe el nombre de mampostería y cada albañil o piquero daba su toque decorativo a la obra, combinando diferentes formas en la colocación de las piedras. Ángel coloca dos hiladas de piedras inclinadas llamadas restillo para dar la forma de espiga. La cuerda con los dos nudos marcados está siempre presente en la construcción de la pared. A medida que el muro ha ido creciendo, el albañil ha dejado el hueco de la puerta. Sobre una cercha de madera, Ángel coloca las piedras que formarán el arco de la entrada. Para mantener la distancia correcta en la colocación de cada una de las piedras, la cuerda ha sido sustituida por la caña. El señor Manolo se encarga de comprobar una a una la disposición de todas las piedras. El extremo siempre que venga aquí, al canto de la pared y abajo, y al tubo este. Y con esto es la medida, pero claro, hay que cambiarla siempre que venga aquí, al tubo, porque si no el rodeo saldría mal. A una altura determinada,
Ángel construye unas pequeñas ventanas, orientadas en todas las direcciones, que servirán para controlar todo el viñedo desde el interior del tambor. Para mirarse el viñador desde dentro. Cuando el muro del tambor, de forma cilíndrica y de 40 centímetros de espesor, tiene ya la altura deseada, comienza la construcción de la bóveda ligeramente ovalada. El desplazamiento de la caña con dos puntos de referencia, la base y el eje central, permite mantener el arco interior de la bóveda. Pero, para mantener siempre el mismo grueso en la construcción, se utiliza un trozo de caña llamado estampidor. Para saber la medida de la anchura de la pared, la reciura. Esto es la reciura de la pared. Como aquí llevamos la caña, pues a las piedras de fuera tienen que ir a medida de esta, para que ahí vengan bien también. Con la caña siempre apoyada en el eje central y en la base del tambor, Ángel mantiene la simetría y la forma abovedada en la colocación de las piedras. Esto es, la ponemos cara a montaña para que esté fresca todo el verano aquí, todo el día del verano. La piedra es, en cuenta de poner un hierro, una estaca de madera, se ponía antes. Pues es una llave que llega de aquel lado a este. Es una llave para la pared. Y esto sobra en los hechos de lo de romperlo. Nada más. Y esta estará aquí fresca todo el día. Para facilitar el trabajo y para que los constructores tengan mayor seguridad, ha sido necesario montar un andamio en el exterior. El proceso de construcción del tambor continúa poco a poco con las mismas pautas de trabajo. Capa de mortero, colocación de las piedras interiores a la distancia indicada por la caña, colocación de las piedras exteriores a la anchura que marca el estampidor o los nudos de la cuerda y rellenado del muro con piedras pequeñas. Estos tambores de piedra de los viñedos, además de utilizarse para vigilar las viñas, servían de protección a los campesinos, sobre todo en el invierno cuando realizaban la tarea de la poda. Pues hacer un hogar aquí en el centro y después hacer un banco de obra todo alrededor. Y echaban 2 o 3 fajos de pajuelos que se quemara y mientras iban a podar a la viña. Y así que estaba quemado, pues iban, se sentaban así y estas paredes ya estaban muy calientes del fuego. Y se calentaban los riñones allí pegadicos y adelante la brasa. Y estaban como si hubiera habido calefacción. Cuando el mortero ya está bien fraguado, el señor Manolo desmonta la cercha que se utilizó para dar la forma al arco de la puerta y repasa las junturas con la paleta. La bóveda crece siguiendo el arco que forma la caña. Aunque este parezca un trabajo muy rústico, la precisión y el ajuste de las piedras debe ser exacto. Para construir cada hilada, el señor Manolo coloca la caña y el albañil asienta la piedra a la distancia que le indica la punta. El arco que va formando la caña en su movimiento obliga al albañil a poner cada nueva hilada desplazándola hacia el interior. Esta técnica se denomina de aproximación de hiladas y poco a poco la bóveda se va cerrando simétricamente. El señor Manuel va repretando con sus manos el mortero mientras está tierno y luego lo limpia con un escobizo. Ahora estoy apretando el material y haga la limpieza. Cuando la bóveda del tambor de piedra ya está casi terminada, el señor Manuel controla desde abajo que el agujero que quedará sin cerrar para hacer de chimenea sea perfecto. Aprieta que ya un poco que baje un poco esta. O ponla así, de canto un poco para ver si baja, no al revés. Aquí. Ahí. Con los retoques finales, Ángel termina el tambor de piedra. Han sido varios días de trabajo, pero el esfuerzo ha valido la pena, pues desde que se construyó el último tambor de piedra en Robres, ya ha pasado casi un siglo. El esfuerzo del señor Manolo, de su sobrino Julio y de su nieto Ángel, respaldado por los miembros de la asociación El Pimendón, ha servido para que esta técnica de construcción de casetas de viña por aproximación de hiladas
no caiga en el olvido de los vecinos de Robres. Este tambor ya no se utilizará para guardar el fruto de la viña a través de sus pequeñas ventanas, pues este tipo de cultivo casi ha desaparecido por esta zona. Este tambor de piedra, posiblemente, será para los vecinos de Robres un símbolo de esa cultura popular que el paso del tiempo está relegando a un rincón de la memoria de aquellos que han tenido la suerte de conocerla. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.